van a escuchar estos temas. Miren, hemos estado hablando hace mucho tiempo, mis amados hermanos, desde que estábamos allá en Guatemala, acerca del sacerdocio. Amén. Estudiando el sacerdocio, empezamos a ver los diferentes tipos de sacerdotes que la Biblia muestra que hay. Y estudiando esos sacerdotes nos encontramos con una cita, que es la cita de Éxodo capítulo 28 y versículo 4, en donde la Biblia habla acerca de las vestiduras que tenía que llevar un sacerdote. Amén. Dando a entender de que como tal, a la hora de ejercer el sacerdocio, pues no podía vestirse de igual forma a como se vestían todos los demás, sino simple y sencillamente por la forma de vestir, pues se echaba de ver quién era el sacerdote y quién no. Entonces, escudriñando ese tema de las vestiduras del sacerdote, llegamos, mis amados hermanos, a una cita que la vamos a mencionar ahorita, después la vamos a leer, de que es Mateo capítulo 15, versículo 19, y Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Allí en esas citas, mis amados hermanos, hablan de por lo menos 15 cosas que son las que hemos ido abordando conforme el tiempo ha pasado, que están en el corazón. ¿Y por qué estamos escudriñando esas 15 cosas? Si no recuerdo mal, creo que ya vamos por la número 12, vamos ya. ¿Por qué estamos escudriñando esas cosas, mis amados hermanos? Porque la Biblia muestra que son 15 cosas, básicamente 13, que están dentro del corazón del ser humano, y qué es lo que viene a hacer que esas cosas no se manifiesten y pues nuestra conducta cambie. La túnica bordada, que es una de las prendas de las vestiduras del sacerdocio. Amén. Entonces estoy haciendo este breve resumen, como repito, porque creo que los hermanos de Costa Rica no han escuchado ni uno solo de estos temas. Y nosotros, pues allá en Guatemala, ya hasta perdí la cuenta, hermano. No sé, tal vez unos 15 temas, si no recuerdo mal. Bueno, 12 por los temas, ¿verdad? Pero por las veces que predicamos, tal vez son más, porque solo de la túnica bordada, creo que esta es la tercera vez, no, de la envidia, mejor dicho, creo que este es el tercer tema. O la tercera vez, mejor dicho, que estamos hablando de la envidia por medio de la túnica bordada. Si no recuerdo mal, si no es que más. Bueno, entonces el día de hoy hago ese breve resumen, repito, ¿verdad? Escudriñando el sacerdocio, llegamos a escudriñar la vestidura sacerdotal, y escudriñando la vestidura sacerdotal, pues empezamos a escudriñar cada prenda, y en esta oportunidad vamos a continuar hablando de la túnica bordada. El escudriñar la túnica bordada, que es una de las prendas de las vestiduras sacerdotales, nos ha llevado a escudriñar las cosas que hay en el corazón, y en el nombre de Jesús, pues al tener esa vestidura sacerdotal, en este caso la túnica bordada, esas cosas no nos estorben la vida, mis amados hermanos, de tal forma de que nuestros estilos de vida cambien. Esta es una de las causas por las cuales el ser humano, aunque busca agradar a Dios, porque muchas veces lo resulta, lo vamos a decir así, decepcionando por no tener el corazón cubierto de esas 15 o 13 cosas. Ya voy a explicar por qué digo 15 o 13 que hay, que la Biblia dice claramente que están en el corazón. Si ustedes se recuerdan, allá en Guatemala, en alguna oportunidad yo les hablé de la palabra, o del tema, mejor dicho, cosmogonía. Apenas ayer yo mencioné esa palabra aquí en Costa Rica, pero yo creo que ya todos tenemos la idea de lo que es la cosmogonía, que la cosmogonía explica, mis amados hermanos, lo que es la creación, amén, los tiempos, los intervalos, los ayones, es una palabra que utilizan, en los cuales Dios se demoró, por así decirlo, creando. Y explicábamos, o por lo menos acá lo mencionaba yo ayer, de que cuando Dios creó, no creó nada siendo malo. Antes bien, la Biblia claramente dice
En los días de la creación, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día primero. Y hay algo muy importante, que en el día tercero la Biblia dice que Dios vio que era bueno y lo bendijo 2 veces. Otro día hablamos de esa doble porción del día tercero. Pero ahorita estoy hablando de esto para que nos demos cuenta de que cuando Dios nos creó a nosotros, no nos creó siendo personas malas, no nos creó con, vamos a mencionar algunas cosas, con timidez, no nos crió con maldad, no nos crió, mis amados hermanos, con inseguridad, no nos crió con orgullo, no nos crió altaneros, antes bien Él nos crió humildes, sumisos, que es parte de la administración del Señor Jesús. Él mismo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga, aprended de mí que soy manso y humilde. Así nos creó el Señor. Pero ¿por qué con el paso del tiempo dejamos de ser mansos y dejamos de ser humildes? Por esto, mis amados hermanos, porque le permitimos al enemigo que permeara o que entrara o que sellara. Es un tema muy bueno también, los sellos de Satanás o los sellos de Jezabel, o los sellos del Apocalipsis, ¿verdad? Nuestra vida, y esa fue la razón por la cual empezamos a hacer o empezamos a actuar, mis amados hermanos, de tal forma que ni a Dios le agrada. Y yo puedo asegurarle, yo les decía a los hermanos el día de ayer en el culto de Santa Cena acá en Costa Rica, de que llegó un punto en el que yo me cansé del estilo de vida que tenía y dije: no, ya no más, quiero algo diferente. Y pues empecé a buscar al Señor, y miren, a estas alturas del partido, dice el apóstol Sergio, ¿en dónde andamos, mis amados hermanos? Y todo empezó con un día en que yo tomé una decisión y dije: no, ya no quiero ser igual. Y la misma decisión tiene que llegar para cada uno de nosotros. Bueno, entonces estoy mencionando esto para entrar al tema. Entonces, el de hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, de la envidia. Bueno, leamos. Vamos, ahorita les explico un poco más detalladamente, sobre todo, repito, por los hermanos de Costa Rica, porque todos los demás pues ya saben, ¿verdad? Dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 28 y versículo 4. Solo voy a leer, no todo el versículo, sino solo la parte que nos compete para el día de hoy. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, de eso, si ustedes se recuerdan, ya hablamos en su tiempo, y la túnica bordada, que es de la que estábamos hablando hasta el día de hoy. Tengo la meta de terminar el día de hoy a hablar de la envidia, para, si el Señor nos lo permite, la siguiente semana empezamos a hablar de la maledicencia. Así que no me interrumpan, hermano, son broma. Entonces dice la túnica bordada, ¿verdad? Que es una de las prendas de la vestidura sacerdotal, y es una de las prendas que, espiritualmente hablando, ustedes y yo tenemos que colocarnos. ¿Y cómo sé yo, mis amados hermanos, de que estoy espiritualmente hablando con esa prenda, con esa túnica bordada puesta? Porque la palabra túnica significa cubrir, y es ahí donde ustedes y yo tenemos que escudriñar, ¿verdad? Si estamos cubiertos, mis amados hermanos, ¿bajo qué cobertura estamos? Recuerden que la Biblia habla, por ejemplo, de Débora, y la Biblia dice que Débora profetizaba, pero también juzgaba al pueblo, pero lo hacía debajo de una palmera. Otro día hablamos de los diferentes árboles que dan, mis amados hermanos, cobertura. Por mencionarles 3, ahí está la palmera de Débora, ahí está también el manzano, del cual la Biblia habla, que dice que la amada se sentó bajo la sombra del manzano y su fruto fue dulce a su paladar. Y también la Biblia habla, mis amados hermanos, de... ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. Bueno, no recuerdo el nombre en este momento, creo que es tamarisco, en donde, o el enebro también, en donde se fue a apostar tanto Saúl como el profeta Elías, y la Biblia muestra que los frutos de esos árboles son amargos. Entonces démonos cuenta ahí los diferentes tipos de cobertura. El manzano es dulce, la palmera, mis amados hermanos, pues permite que uno pueda juzgar como figura del ministerio apostólico.
Y vamos a avanzar porque el tiempo me va avanzando y no he llegado y tengo el deseo de terminar el tema el día de hoy. Entonces el tema, mis amados hermanos, de lo que es escudriñar el corazón, de lo que dicen Marcos y Mateo, surgió ¿por qué? Porque la palabra túnica tiene un valor numérico. Otro día explicamos bien eso, porque si no solamente ahí se me va a ir el tema, de 870, 870. Y esto significa con corazón pacífico en la tierra. La túnica era de color blanco, su largo era hasta los pies y utilizaba debajo del manto. Y esto es lo que nos interesa. La túnica libraba, vean esto, cuando ustedes y yo ejercemos el sacerdocio y tenemos esa túnica, entiéndase, una cobertura, pero es una túnica bordada blanca, no es cualquier túnica. La túnica libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayudaba a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Allí estamos hablando de la cobertura. ¿Cómo sé yo que tengo esa túnica bordada? Porque tengo cobertura, sé a quién acudir en momentos de necesidad, en momentos de flaqueza y por qué no también en momentos de alegría. Porque muchos, mis amados hermanos, lamentablemente cometen el error y como pastores nos ha pasado una y otra vez y el Señor sabrá si nos seguirá pasando, ¿verdad? Pero muchas ovejas llaman a los pastores solamente cuando están mal. Pero cuando tienen una victoria, cuando por ejemplo compran una casa, compran un carro, qué sé yo, algo muy bueno, el último en enterarse a veces es el pastor o la pastora. Algunos nos enteramos ni por boca de las ovejas, sino por boca de terceras personas. Pastor, ya se enteró lo que compró aquel hermano. No sabía. Pero bueno, eso pasa solo allá en Marte, dijo un pastor. Aquí en la tierra no. Ok, Mateo capítulo 15 versículo 19 y Marcos capítulo 7 versículo 20. Al entrelazar las dos citas, ahí mis amados hermanos, habla de que estas son las cosas que contaminan al hombre. ¿Por qué? Porque esas cosas vienen del corazón. ¿Y cuáles son las 15 cosas que la Biblia menciona? Número 1, de que es lo que dice la Biblia, que están en el corazón. Esto ya lo hablamos: los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos o los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Y hasta el día de hoy seguimos hablando de la envidia. Creo, mis amados hermanos, que la envidia, este es el tercero o cuarta vez que estamos hablando de la envidia y no hay forma que terminemos, porque la envidia es algo muy delicado, mis amados hermanos, que ustedes y yo no podemos permitir que esa envidia se manifieste en el corazón y en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos va a estorbar literalmente toda la vida. Porque detrás de la envidia, si ustedes se recuerdan, ya lo hemos mencionado, está Satanás. Y como lo decía yo en el primer día que empezamos a hablar de la envidia, el colmo de la envidia, mis amados hermanos, es un cristiano que le tenga envidia a un pagano, a un impío, a un pecador o hasta un hijo del diablo. Un cristiano que esté anhelando lo que otra persona que ni tiene a Dios en su corazón tiene. Espero haberme dado a entender. Nos va a faltar para las siguientes semanas la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Voy a leer nada más porque esto yo ya lo expliqué y quiero empezar hoy a desarrollar el tema. Y si el Señor me lo permite, pues terminarlo, ¿verdad? La envidia dice que es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. La envidia, otro significado que dice que es un deseo. Primero vimos que era un sentimiento, ahora es un deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Y como un tercer significado, vamos a ver esto, mis amados hermanos, que la envidia dice que es una tristeza y pesar por el bien ajeno. Ya no voy a hacer énfasis en esto porque esto ya lo expliqué. Lo que les acabo de dar son significados de un diccionario secular.
ahora vemos los significados del diccionario de la concordancia Strong, que la envidia habla de que la envidia lo tipifica con un ojo maligno. O sea que la envidia, mis amados hermanos, ¿cómo fue que la envidia llegó al corazón? Pues por medio de lo que vemos, pero viéndolo de una forma mala. La palabra envidia, según la concordancia Strong, significa visión, envidia, malicia, por las miradas celosas. Eso es lo que hace la envidia. Cuando alguien tiene envidia, sus miradas van a ser celosas. Repito, esto solo lo leo porque ya lo expliqué. La envidia también significa de percepción mental o espiritual. O sea que la envidia puede ser tanto estorbar el alma, la mente, como también el espíritu. Y esto es lo tremendo de que ustedes y yo sintamos, digámoslo así, envidia, porque puede empezar por un pensamiento, puede empezar por lo que yo veo que otro tiene, pero yo lo anhelo y no lo tengo. Por eso la envidia también se tipifica como un ojo maligno, percepción mental o espiritual. Pero la envidia no se queda nada más en la mente o en el corazón o en el alma, sino avanza a lo espiritual. Y si la envidia avanza a lo espiritual, entonces deja de ser un sentimiento, deja de ser un deseo, sino se convierte en un espíritu. Y hay mucha gente de que aunque llegue a obtener lo que la otra persona tiene, no va a dejar de ser envidioso o envidiosa. ¿Por qué? Porque ya no es una envidia en el nivel mente o alma, sino es una envidia espiritual. Y ya, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Reprender todo espíritu de envidia. La envidia, si se recuerdan, explicamos, dice, es como el instrumento de los malos deseos. Amén. Explicábamos, ¿verdad? De que si ustedes y yo sentimos, mis amados hermanos, envidia, si experimentamos la envidia, entonces esto nos convierte en un instrumento. Pero yo les preguntaba en aquella oportunidad, si ustedes se recuerdan, ok, si el envidioso se convierte en un instrumento, la pregunta que les hacía era, ¿quién toca dicho instrumento? La respuesta es, pues, ¿quién ministra la envidia? En este caso, Satanás. Amén. En este caso, él es el que lanza esos dardos y yo los dejo entrar por medio de lo que veo, por medio de la forma en la que veo. Ustedes y yo deberíamos ver la prosperidad de nuestro hermano como un motivo de alegría. Pero mucha gente ve la prosperidad del hermano como un motivo de tristeza, de por qué él sí y yo no. Y muchos ven la derrota o el fracaso del hermano como un motivo de alegría. Quien así vea, quien así piense, está siendo influenciado por la envidia que está en el corazón. Y como ya lo explicamos, ¿y cómo llegó esa envidia al corazón? Si Dios no nos creó con envidia, por lo que vemos, por la forma malvada, maliciosa en la que se ve. Pero yo avanzo. La envidia es la principal avenida de la tentación. Esto ya lo explicamos. La envidia viene desde la mirada del lado celoso. No sé, mis amados hermanos, si esto ya se los di cuando a los que les mandé la presentación, si se recuerdan, hablamos de el ojo maligno. En donde si alguien se recuerda y me dices que ya se los di, me avisan por favor para poder avanzar. Yo creo que sí, ya se los di. La envidia, solo voy a leer. Cuando la envidia habla de un ojo maligno, dice acá que el ojo maligno tiene que ver con una persona que tiende a hacer daño y desea el mal de otras personas o se alegra de él. Entonces vean qué sorprendente esto. Si yo, mis amados hermanos, tiendo a ser una persona que le gusta hacerle daño a otra, amén, eso es como consecuencia de el ojo maligno. En otras palabras, de la envidia. El mal de ojo, dice otra versión de la Biblia, cosa en especial, dice, una situación o una acción que produce un perjuicio o daño físico o moral. Cuando se habla de esa palabra perjuicio, no es lo mismo que prejuicio. Perjuicio viene a ser casi lo mismo que el punto anterior, buscar hacerle daño a alguien. No solamente buscarle hacer daño a alguien, ese es un perjuicio,
sino que todavía deleitarse con el daño o con lo mal que a alguien le pueda estar yendo. Y eso yo creo, mis amados hermanos, que no puede caber en nuestro corazón, sobre todo si estamos buscando del Señor. Envidia y celos, decía otra versión. ¿Y qué habla de la envidia acá? Dice que la envidia y los celos básicamente vienen a ser casi lo mismo. Es un ardor, un hervir y una huelga, dice, de celo. Cuando habla de esta huelga, el mejor ejemplo que ustedes y yo podamos entender es como cuando hoy, por ejemplo, mandaban al grupo de pastores de Benecer, pero de allá de Guatemala, de que los maestros iban a hacer huelga. Entonces que se fijaran ahí por dónde pasar porque iban a estar cerradas ciertas avenidas. Entonces, una huelga de celo. ¿Qué es una huelga de celo, mis amados hermanos? Pues es básicamente la manifestación, o sea, que yo demuestre lo celoso que soy. Y cuando alguien pues está en huelga, no hay forma, mis amados hermanos, de que esa huelga se termine hasta que obtenga lo que desean o el motivo por el cual pues se hizo la huelga, ¿verdad? Espero estarme dando a entender. Ojo malo, persona que perjudica o causa daño a los demás. Voy a avanzar. Número 5. Mirada maligna, fuerza o espíritu que presenta el mal y es entendido como representación del diablo. No sé, mis amados hermanos, si ya les di esto o no, porque algunos significados me dicen que ya, pero otros me dicen que no. Si alguno de ustedes se recuerda, pues active su micrófono y me dice, pastor, ya no lo dio o pastor, no lo ha dado. Pero me llama mucho la atención esto que dice que la mirada maligna es una representación del diablo, mis amados hermanos. Y por eso yo les decía, ¿verdad? De que detrás de la envidia está el mismo Satanás. No está cualquier otra entidad, mis amados hermanos, sino está el mismo diablo que Jehová lo reprende. Amén. Ojo envidioso, persona que siente envidia, tristeza o enojo. Número 7, ojo malvado, malo, perverso, maldito. Vean qué tremendo esto, infame, y es que carece de honra, crédito y estimación. Vean todo lo que hace la envidia, mis amados hermanos, que puede llevar a una persona, según este significado, hasta ser maldito. Que Dios nos libre, mis amados hermanos, de cualquier sentimiento de envidia. Miren, para mí no es correcto, mis amados hermanos, que ustedes y yo tengamos envidia. La Biblia muestra que Dios le da a cada uno, y ustedes lo saben, conforme a su capacidad. Dios le da a cada uno, mis amados hermanos, conforme a la capacidad que tenga para administrar. Dios le da a cada uno según su crecimiento, según su desarrollo espiritual. ¿Por qué yo voy a estar teniendo envidia de la forma en la que el hermano hace las cosas? Si él las hace así, probablemente es porque tiene esa capacidad, o probablemente, y algo que seguramente no nos gusta escuchar, es que él o ella hacen las cosas como las hacen porque ya crecieron, y crecieron espiritualmente hablando probablemente más que yo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En lugar de envidiar y abrirle la puerta del corazón, como lo estamos viendo acá, al mismo diablo, lo que debería hacer es mejor humillarme, buscar al Señor, porque es el Señor el que da el crecimiento. Recuérdense que la Biblia dice que uno es el que riega, yo planté, dice, Apolo regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Es Dios. Amén. Dios es el que da el crecimiento, mis amados hermanos, a aquella tierra, o mejor dicho, a aquella semilla que cae en buena tierra. Y eso claramente ustedes y yo sabemos que la tierra son los corazones de los hombres. ¿Por qué la misma semilla produce diferentes frutos? Hablemoslo así, en los miembros de una misma congregación. Simple y sencillamente porque unos corazones están más limpios, más puros, y otros están más contaminados. Por eso la misma semilla no produce el mismo fruto en todos los que escuchan la palabra. Claro que sí, uno como ministro desearía, mis amados hermanos, de que la misma palabra produzca el mismo nivel de crecimiento, pero lamentablemente no es así. Entonces, ¿qué es lo que produce que esa palabra no crezca, que esa semilla no crezca? Pues que se produzca envidia,
y entonces el envidioso, en lugar de crecer, se estanca y busca botar al que ha crecido. Vean qué tremenda la envidia. Eso solamente es una característica de Satanás. Ustedes y yo sabemos que el diablo o Luzbel lo que quería era colocar su trono ahí donde Dios tenía su trono, pero lógicamente pensemos, si lo hubiera logrado, lógicamente sabemos que no lo logró, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado? Si coloca su trono ahí, simple y sencillamente hubiera destronado a Dios. Entonces démonos cuenta de lo que hace la envidia. Que la envidia, cuando yo no puedo lograr algo, mejor destrono para que ni él crezca ni yo tampoco. Eso es satánico, mis amados hermanos. Eso es diabólico. ¿Cómo voy a creer o a permitir yo o a pensar de que para que yo crezca tengo que derribar a otro? Si bíblicamente hablando no es así. La Biblia dice que si tú y yo queremos crecer, necesario es que él crezca y que yo mengüe. Esa es la forma de un crecimiento normal. Amén. Pero si Dios no crece en mi vida, yo no voy a menguar. Y como consecuencia de si yo no menguo, tampoco voy a crecer. Amén. Entonces, si me voy a no entender, creo que logramos entender un poquito mejor por qué la envidia, mis amados hermanos, está íntimamente ligada a Satanás. Porque la envidia busca destruir al que ha crecido. ¿Y quién es el que busca destruir al que ha crecido? El que no ha crecido. ¿Y por qué no ha crecido? Porque no ha menguado. ¿Y por qué no ha menguado? Porque no permite que el Señor crezca en su vida. ¿Y por qué no permite que el Señor crezca en su vida? Porque no lo busca. Así de simple. Porque si algo les puedo decir, y ahí está mi mami que puede dar testimonio de mis palabras, mis amados hermanos. Cuando yo empecé con todo este proceso, ni siquiera tenía pensado ser ministro, no, ni por la cabeza me pasaba, pero una cosa sí hice, fue enamorarme del Señor. Yo me recuerdo, mis amados hermanos, que yo me metía a mi habitación a orar y varias veces alguien llegaba de visita a la casa y yo estaba orando y el Señor me decía, sal y le vas a profetizar. Y ahí está mi mami de testigo que en más de alguna oportunidad yo hice eso y en otras oportunidades hasta subimos a personas al segundo piso para que yo orara por ellos y el Señor ahí los liberaba. Entonces, eso fue lo único que yo hice, enamorarme de la presencia del Señor, y el Señor me empezó a hablar y cuando Él hablaba yo actuaba y de ahí fue donde surgió el ministerio, sin necesidad, mis amados hermanos, de estorbar a nadie. El Señor dio lo que pues busqué, si lo queremos ver así. Y esto no es solamente para mí, esto es para todos aquellos que lo busquen. Y si tú y yo queremos crecer, busquémoslo. Y esa es la forma en la que vamos a menguar. El punto número 8 dice tacañería. Persona que se resiste o se muestra reacio a dar o a gastar. Y el número 9, egoísmo, que es la misma palabra de envidia. Amén. Excesivo amor por sí mismo que hace atender, dicen, déjenme ver acá. Desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Dice, bueno, vamos a avanzar, mis amados hermanos. Aquí hay otros significados de la palabra ojo maligno, que es de la palabra, se deriva de la palabra envidia. Si ustedes se recuerdan, yo les dije de que si ustedes tenían ahí sus Biblias para que buscaran si alguna de sus Biblias ahí donde está dice Marcos 7:22 dice los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Les dije que buscaran si alguna de sus versiones decían ojo maligno. ¿Por qué? Porque hay una versión que así lo dice, y el ojo maligno, mis amados hermanos, aquí es donde tengo mis dudas si ya les expliqué esto o no. Tiene que ver con algo que allá en Guatemala lo hablamos mucho, si ustedes se recuerdan. Yo les empecé a hablar acerca, mis amados hermanos, de los 7 espíritus peores. Recuérdense que la Biblia claramente dice, ¿verdad? Y ustedes lo saben, que cuando el espíritu inmundo sale, va por lugares desiertos y decide regresar, y ya sabemos todo, ¿verdad? Encuentra la casa limpia, ordenada y vacía, entra él y 7 peores. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, verdad? Que esa palabra es la palabra en griego poneros. Cuando la Biblia habla de este poneros, está hablando de 7 espíritus
peores, más malvados, más malos. Y hay algo acá de un significado, que cuando habla de estos 7 espíritus peores, es la misma palabra que se utiliza acá en esta cita de Marcos 7:22, pero en la versión donde en la nuestra dice envidia, en el original dice ojo maligno, no aparece la palabra envidia. Y lo que a mí me llama poderosamente la atención es que esa palabra ojo maligno es la misma palabra que en griego que se utiliza para esos 7 espíritus peores, 7 espíritus poneros. Y uno de los significados que da es diablo. Entonces imaginémonos, mis amados hermanos, ay Dios mío, vamos a decirlo así, el poder que tiene la envidia. Es la misma administración del mismo Satanás, porque por envidioso, podemos entenderlo ahora, quiso ser igual a Dios, mas sin embargo no pudo. Amén. Démonos cuenta entonces que la envidia, una vez más se los digo, no es cualquier sentimiento. La envidia no es cualquier emoción. La envidia es una administración directa del mismo diablo a la vida de aquella persona que pueda experimentar la envidia. Así que si se recuerdan, yo les dije, miren, pues si experimentan envidia, no prestenle la atención debida. Amén. No lo dejen así como, esa envidia. No, porque la envidia no es cualquier cosa. La envidia destruye ministerios. La envidia hace, mis amados hermanos, que la gente se vaya de las congregaciones. La envidia hace, mis amados hermanos, que la gente no crezca. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que el diablo quiere. La envidia no es una administración espiritual de parte del reino de los cielos. Es una administración espiritual de parte del reino de las tinieblas. Pero bueno, que el Señor nos ayude. Les voy a leer nada más los significados porque yo tengo el deseo ya de dejar de hablar de la envidia antes que me convierta en envidioso, que yo arrepienta al diablo, y hablarles de otras cosas. Entonces les voy a leer los significados nada más. La palabra maligno de esta frase, ojo maligno, significa dañino, malo, mal. Dice acá propiamente el efecto o influencia. Indica, miren esto, qué tremendo. La envidia indica degeneración de la virtud original. Aquí está lo que les mencionaba cuando les hablé de la palabra cosmogonía, de que la envidia entonces es la degeneración de todo aquello con lo que originalmente nos crearon o nos formaron. Bueno, avancemos. El otro significado es de ojo maligno, es enfermo, con enfermedad, escuchen culpable, delincuente, vicioso. He estado hablando mucho de los vicios, mis amados hermanos. He estado hablando del devorador de los sueños y la Biblia muestra que uno de los devoradores de los sueños son los vicios. En la actualidad ya no hace falta hablar de drogas, alcoholismo, que es lo más común. En la actualidad, mis amados hermanos, los celulares son, por así decirlo, el vicio del siglo XXI. Y no hay forma de que la gente logre entender de que ese es un vicio. ¿Por qué? Porque la primer y gran excusa que todos ponen es que pastor, me sirve para el trabajo. Ahí tengo todos los contactos. Mentira, ese es un gran pretexto, mis amados hermanos. Lo que pasa es que lo que no quieren reconocer es que son esclavos del celular. Pero bueno, dejémoslo ahí porque yo quiero terminar el tema. Y habla el otro significado, dice masculino en singular, diablo, o en plural, pecador o pecadores. Peor, dice perverso, perversa, crimen enorme. Vean qué tremendo lo que es la envidia. La envidia es un crimen enorme. Imagínense, mis amados hermanos, ustedes y yo sabemos, ¿verdad? Que literalmente cuando alguien comete un crimen, ¿qué es lo que se merece? Pues un castigo acorde a la ley y acorde al crimen. Y si es así, pero si nos mereciéramos recibir el castigo por el crimen de la envidia, díganme, probablemente ¿en dónde estaríamos cada uno de nosotros? Probablemente todos estaríamos encarcelados. Si es que tenemos problema con la envidia, ¿verdad? Nada más pongo este ejemplo una vez más para que ustedes y yo nos demos cuenta de que la envidia no es cualquier cosa, no es algo insignificante, es algo a lo que si yo siento envidia,
tengo que trabajar en eso para no sentirla. Amén. Y antes bien, alegrarme, mis amados hermanos, si al hermano le va bien. Y si a mí me va mal, como se lo decía en una oportunidad, seguramente no estoy haciendo algo que el hermano sí está haciendo, por lo cual está yendo bien. O probablemente él no está haciendo algo que yo sí estoy haciendo. Acuérdense que les ponía el ejemplo de levantarse a las 3 de la madrugada, ¿verdad? Para ir a vender verduras. ¿Cómo no va a prosperar la gente si se levanta a las 3 y yo a las 3 de la mañana tal vez me voy acostando por estar en el teléfono? Es lógico, ¿verdad? Pero quiero avanzar. Amén. Escuchen esta versión, mis amados hermanos, en Marcos 7:22, que es la misma cita que hemos leído, donde dice hurtos, las avaricias, y luego habla del ojo maligno. Pero escuchen cómo lo dice esta versión. Dice: porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica, o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros, o en ser necia y orgullosa. Ya vean cómo lo dice esta versión. Me gusta mucho cómo lo dice, sobre todo al principio, porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo. Y si siempre está pensando en el mal, es porque es malo. Así que entonces escudriñémonos, mis amados hermanos, qué tantas cosas buenas ustedes y yo hacemos. Amén. Y también, con todo respeto, qué tantas cosas malas también hacemos. Pero que el Señor nos ayude para poder vencer esta entidad llamada envidia, que como lo estamos viendo, el mismo diablo, mis amados hermanos, es el ministrador de la envidia. Amén. Bueno, bendito Dios, llegué al desarrollo. Aquí en el desarrollo ya me voy a ir un poco más rápido, espero yo, ¿verdad? Vean esto, pues vamos a ver el primer punto de la envidia, mis amados hermanos. No nos olvidemos de que estamos hablando de la túnica bordada, ¿verdad? De la vestidura sacerdotal que me cubre esto de la envidia, el corazón. El primer punto es viviendo en envidia. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia me muestra acá, mis amados hermanos? Si tienen ahí sus Biblias o si tienen la presentación, vamos a ir a Tito, capítulo 3, versículo 3. ¿De qué vamos a hablar en este momento? De cómo hay gente que vive en envidia. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan, mis amados hermanos, ¿y usted dónde vive? Probablemente, ¿qué respondemos? Respondemos probablemente el lugar en donde vivimos. Pero si la persona quiere un poco más de especificación, no le vamos a decir solo el lugar donde vivimos, sino probablemente hasta algún mapa le hagamos, ¿verdad? O le mandamos la ubicación ahí por Waze para que sepa exactamente dónde vivo. Entonces, ¿por qué digo esto? Si nos preguntan usted dónde vive, porque hacemos referencia al lugar donde vivimos. Y aquí dice que la envidia es una forma, mis amados hermanos, de vivir. Leamos esto. Dice Tito 3:3, dice: porque nosotros también en otro tiempo, escuchen lo que dice, nosotros éramos necios. Amén. Éramos desobedientes, éramos extraviados, éramos esclavos de deleites y placeres diversos. Escuchen esto: viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Entonces ahí dice claramente la Biblia de que hay una forma, un estilo de vida, mis amados hermanos, que la persona se puede convertir en el estilo de vida, en la forma en la que vive, en un envidioso. Amén. Y ahí ya, cuando alguien tiene envidia, mis amados hermanos, y vive de esta forma, muy pocas cosas, escúchenme lo que les voy a decir, lo alegran. Y una de las cosas que alegran al que vive con envidia es que le vaya mal al hermano. Y aquí volvemos a la carga, ¿verdad? Como yo, si estoy buscando el Señor,
me voy a alegrar en que le vaya mal, al hermano, pues eso solamente puede pasar cuando en el corazón hay envidia y cuando la envidia está siendo administrada por Satanás. O sea, démonos cuenta, mis amados hermanos, por eso vuelvo a repetirles y perdónenme que los repita tantas veces, pero cuando experimentemos la envidia, por más pequeña o insignificante o por más corto tiempo que lo podamos experimentar, pongamos la atención, no la ignoremos, porque puede ser ese sentimiento la puerta para que entre el mismo diablo, que Jehová lo reprenda. Así que escudriñemos nuestras vidas, mis amados hermanos, y pues veamos cuál es el estilo de vida. Amén. Escuchen qué dice Santiago, capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Escuchen lo que dice. Matáis y ardéis de envidia. Aquí es donde ese ardor se compara con los celos, y ahí es donde les explicaba lo de la huelga del celo, de que una huelga, mis amados hermanos, no se termina hasta que no obtienen aquello por cual hicieron la huelga. La huelga del celo es lo mismo, el celo no se termina hasta haber destruido normalmente a la persona que está provocando los celos. Así que Dios nos libre de esto. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Escuchen lo que dice, y no podéis alcanzar. O sea, ¿por qué uno arde de envidia? ¿Por qué? Ay, que el Señor nos libre, mis amados hermanos. Puede llegar uno hasta a matar por no poder alcanzar. Si yo no puedo alcanzar algo, significa que lo deseo, significa que lo anhelo, pero no lo puedo alcanzar. Entonces probablemente es más fácil, es un pensamiento, ¿verdad? Matar y robarle a aquello que yo quiero, que esforzarme por alcanzarlo y recibirlo. Pero que el Señor nos ayude y no nos permita este tipo de sentimientos o experiencias, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque se los vuelvo a repetir, detrás de todo ello está el diablo. Pero que Jehová lo reprenda. Decimos amén. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces aquí podemos ver algo, mis amados hermanos, por esto que dice, porque no pedís. Yo no sé qué tan fácil les sea a ustedes el pedirle algo a alguien. Pero yo me recuerdo y conozco mucha gente que cuando no se tiene la confianza debida, uno, mis amados hermanos, le sudan las manos, le suda el cuello, le suda todo, solo por ir a pedirle algo a alguien. ¿Por qué? Porque no hay confianza o porque no hay humildad. ¿Por qué les digo esto? Porque dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La Biblia dice claramente que el que pide, recibe. Y muchas veces, mis amados hermanos, si nos escudriñamos y somos sinceros aquí en nuestro interior, muchas veces no pedimos porque somos muy orgullosos. Muchas veces vemos que otro disfruta. ¿Por qué? Porque es humilde y pide. Pero vamos a avanzar. Yo quiero terminar el tema el día de hoy. El punto número 2 es, miren qué tremendo esto, ¿no? Es que la envidia se disfraza. No sé si tienen ahí su presentación, pero yo encontré una imagen ahí en internet en donde coloqué 2 manzanas, ¿verdad? Que una manzanita tiene un post-it, ahí un papelito de aquellos que se pegan, ¿verdad? Y una cara como alegre, pero en realidad la manzanita está triste. Entonces la envidia se disfraza. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Y aquí podemos hacer referencia una vez más a por qué detrás de la envidia está Satanás, está el diablo. Porque la Biblia dice que Satanás y sus ángeles y sus servidores se disfrazan de ángeles de luz. Entonces, qué tremendo. Miren cómo poder identificar a un envidioso si está disfrazado. Ustedes y yo tal vez hemos visto a gente, ¿verdad?, que anda con su disfraz ahí de peluche. O sea, miramos la imagen y todo. Pero ¿y cómo hago yo para saber quién es el que está dentro? Pues solo quitándole la máscara, ¿verdad? De lo contrario, no puedo saber. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo hago yo para ver quién es envidioso si la Biblia dice que la envidia se disfraza? Ahorita se los explico.
Filipenses capítulo 1, versículo 15 dice: algunos, dice, a la verdad, predican a Cristo, escuchen qué tremendo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Ok, ¿por qué le coloqué yo a este punto que la envidia se disfraza? Hermanos, ¿quién pudiera pensar, por ejemplo, de que yo estoy predicando en este momento? Ustedes, espero yo que así sea, pero solo es un ejemplo. Espero yo que la palabra los esté edificando. O si nos está confrontando, pues gloria a Dios por todo. Pero imagínense, pregunto, ¿quién pudiera pensar, si la palabra en este momento me está edificando, que yo estoy predicando por envidia? Probablemente nadie, ¿verdad? Pero yo en mi corazón sí lo pudiera estar pensando: voy a escudriñar y voy a predicar un tema mejor que el que predicó el otro, para que entonces me sigan a mí y vengan a mí. ¿Sí? Se disfraza. Entonces parece muy piadosa, pero que Dios nos libre. Porque si la Biblia lo dice, mis amados hermanos, así es. Hay gente entonces que predica por envidia. ¿Cómo pudiera hacer esto? De que tal vez dentro de la congregación alguien predicó y dio un muy buen tema. Entonces a la próxima que me toque a mí, yo voy a escudriñar para que mi tema sea mejor que el del otro. No, si no se trata de eso, mis amados hermanos, sino se trata de ¿qué? De edificar al cuerpo de Cristo. Entonces aquí entendemos, ¿verdad? De que ciertamente está hablando de predicar. Pero imaginémonos, entendiendo esto, ¿cuánta gente entonces hay dentro de las congregaciones que tienen un privilegio y que quieren hacer su privilegio muy bien, pero no por servicio al Señor, sino por querer hacerlo mejor que el otro, para que todos se den cuenta de que yo lo hice mejor? Eso es envidia, y es una envidia disfrazada de piedad. Espero yo, en el amor del Señor, de que ustedes y yo no lo hagamos, mis amados hermanos, sino antes bien, si a alguien le fue mejor que a mí, gloria a Dios. Miren, yo me doy cuenta de algo, mis amados hermanos, muy, muy delicado, pero es que esto de la envidia pasa en todas las esferas. Ustedes saben, ¿verdad? Hay estudios de pastores también, y uno logra percibir, mis amados hermanos, cuando la persona que está predicando para edificar, y cuando lo que busca es sorprender, cuando para que digan: uy, el hermano sí sabe. Pero como lo dice la Biblia, ¿verdad? Hablando de los fariseos, que dice que les gusta orar ahí en las calles y que la gente los mire, y dice el Señor: ciertamente les digo que ya obtuvieron su recompensa. Entonces, ¿de qué me sirve a mí, mis amados hermanos, querer hacer las cosas para que miren que yo soy mejor, si al final la gente probablemente reconozca que sí, lo hice mejor, pero si no honré al Señor? Entonces se cumple lo que la Biblia dice: ya obtuve mi recompensa. ¿Cuál es mi recompensa? El halago, la adulación de los hombres, pero no la aprobación del Señor. Así que el Señor nos ayude y no hagamos nada por envidia, mis amados hermanos. ¿Cómo se manifiesta que lo que estoy haciendo es por envidia? Cuando lo que quiero hacer lo hago para demostrarle a la gente que yo soy mejor. Estamos muy equivocados si queremos hacer las cosas así. Por eso la Biblia lo demostré con bases bíblicas. La envidia se disfraza de piedad, pero en realidad es obra de Satanás en el corazón de la persona que tiene un ojo maligno. Avancemos, mis amados hermanos. La envidia, vean qué tremendo esto. Dice la Biblia que la envidia es una llenura. Vuelvo a repetirles esto. Cuando sintamos envidia, mis amados hermanos, pongámosle la debida atención. ¿Por qué? Porque puede empezar con un sentimiento, pero yo creo que ya a estas alturas ya nos hemos dado cuenta que la envidia empieza con un sentimiento, avanza hacia un deseo, hasta que se manifiesta el mismo diablo, si ustedes ya se dieron cuenta. Entonces la envidia es una llenura, y lógicamente, ¿verdad? Para poder llenar algo, para poder llenar un vaso, el vaso primero tiene que estar vacío. Díganme, ¿quién de ustedes, por ejemplo, si les gusta la coca? Ustedes se van a reír. ¿A quién dije yo? Si les gusta la coca, ¿le van a echar a un vaso lleno de coca más coca? No, pastor, que Dios me libre. No, ¿verdad? Sino para poder echarle más, primero hay que vaciarlo, y vaya si no nos gusta vaciarlo, ¿va? Entonces les digo esto claramente, ¿por qué?
Porque para que la envidia entre a llenar, la persona tiene que estar vacía. Y si está vacía, ¿eso qué significa? Que entonces llenura del Espíritu Santo no hay. Por eso es que entra la envidia, porque no hay llenura. Vean esto, pues, Romanos 1:29. Estando llenos, dice, de toda injusticia, coma, toda maldad, coma, toda avaricia y malicia, y colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. También son chismosos, dice. Entonces, vean qué tremendo, mis amados hermanos. La Biblia muestra claramente que la envidia es una llenura. Pero volvemos a la carga. Nadie puede ser lleno de envidia si primeramente no está vacío. ¿Vacío de qué? Del Espíritu Santo. Vean qué dice esta cita, Hechos 17:5. Vean la obra, mis amados hermanos, no de cualquier envidioso, la obra de uno que está lleno de envidia. Vean qué tremendo. Hechos 17:5 al 6 dice, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, dice, organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón o Jason, si quieren ustedes leerlo en inglés. Procuraban sacarlos, dice, al pueblo. Al no encontrarlos, escuchen esto, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando esos que han trastornado al mundo, han venido acá también. Vean qué tremendo, hermano. En la persona que está llena de envidia, lo primero que les va a ofrecer es arrastrarlos. Vean qué tremendo. Espero yo que ninguno de ustedes le hayan ofrecido arrastrar a nadie, mis amados hermanos, y mucho menos que ustedes sean arrastrados, ¿verdad? Me voy a entender, ¿verdad? Pero claramente lo dice acá, que los judíos llenos de envidia terminaron arrastrando a Jasón. ¿Y saben qué es lo que más me sorprende? De que estos llenos de envidia no buscaron a quién se las debía, sino quién se las pagaba. Entonces, una persona llena de envidia remata con cualquiera. Pudo haber tenido problemas en la calle y llega rematada en la casa. Pudo haber tenido problemas en la casa y sale rematada en la calle. Y remata con el primero que se le oponga, con el primero que piense diferente a él o a ella, con ese remata. ¿Por qué? Porque está lleno de envidia. Entonces, mis amados hermanos, si a la luz de la palabra nos estamos dando cuenta que la envidia es una llenura y que me va a llevar a tener problemas, ¿por qué yo le voy a permitir a la envidia que entre a mi vida? No es correcto. ¿Por qué yo voy a estar viendo lo que no tengo y no agradecer por lo que sí tengo? Por envidioso. Miren, vean esto, pues no sé qué van a pensar de lo que les voy a decir. En estos días, mis amados hermanos, yo me he dado cuenta de algo. De gente que tiene carro. Tienen su carro. Pero dicen, ese es el carro que yo quiero. Y yo les digo, la pastora y yo ahorita no tenemos carro. Y los que tienen carro, deseando tener otro. Yo digo dentro de mí, entonces que se lo consigan, que me den el que tienen. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque una persona que no logra controlar sus ojos, no puede agradecer por lo que tiene. Y anda viendo lo que no tiene. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos? Vamos a poner este ejemplo. ¿Cómo se sentirían? Tal vez si alguien me responde, por favor, después de la pregunta, lógicamente, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían ustedes que andan con su cónyuge o que andan con su papá o su mamá y que venga su papá y su mamá y les diga, un hijo así es el que yo quiero, no uno como vos? Cambiémoslo, que su cónyuge diga, una mujer así es la que yo quiero, no una como vos. O que diga, un hombre así es el que yo quiero, no uno como vos. ¿Alguien me responde? ¿Cómo se sentiría? Solo uno, mis amados hermanos. Yo creo que me sentiría mal y enojado a la vez y mejor lo mando, le digo que se quede con ese. Va, escuchen, pues. Triste, decepcionada. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? ¿Y de dónde viene? Muchas gracias por sus opiniones. ¿De dónde viene eso? Si ya tiene, ¿por qué fregados podemos decir? ¿Está viendo para otro lado?
Ahora voy, y creo que ya lo entendemos, por los problemas en los ojos, por el ojo maligno que no agradece por lo que tiene y desea lo que no tiene. Y si ustedes y yo aprendemos a ser agradecidos, aunque sean como sea, Señor, gracias por mis hijos. Señor, gracias por mi esposo. Señor, gracias por mi esposa. Señor, gracias por esta casa. Pero el ojo maligno, ¿qué hace? Miren en dónde vivo, casa más fea, casa aquí, casa allá, hombre aquí, mujer allá, patojos, hijos acá. Nada agradece. ¿Por qué? Porque el ojo es maligno. ¿Y qué pasa con el ojo maligno? Se llena de envidia. Así que espero yo que nuestros padres no digan un hijo así quiero, porque ya saben qué es lo que dijo Jairo, que se queden con él entonces. Bueno, avancemos, mis amados hermanos. Tengo todavía, pensé que tenía 10 minutos, pero tengo 5 nada más 10 que voy a lograr, tengo 15. Miren este otro, hermanos envidiosos. ¿Pueden creer ustedes eso, mis amados hermanos, que hayan hermanos envidiosos? Yo creo que no, ¿verdad? Pero la Biblia dice que sí. No sé, ¿qué piensan? Respóndanme, ya que se animaron a responderme. ¿Qué piensan ustedes de eso? Un hermano, o sea, es mi hermano, pero ¿por qué me envidia si es mi hermano? ¿Alguien me puede responder? Ya saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de José. Pero ¿por qué pasará eso, mis amados hermanos? Yo les digo, yo les hablo por mis hermanos y yo no puedo tenerles envidia. Amén, sino antes bien, a mí me gusta que estén bien. Imagínense, pueden estar tal vez mejor que yo. ¿Y por qué les voy a tener envidia si son mis hermanos? Simple y sencillamente me alegro que estén bien y espero que ellos se alegran de que yo esté bien también. Pero la pregunta para ustedes, o mejor, más que pregunta, mejor díganme, ¿qué piensan ustedes de esto, hermano? ¿Por qué los hermanos nos pueden envidiar? Y no me refiero solo a hermanos en la carne, hermanos en Cristo. ¿Por qué, mis amados hermanos, si somos ovejas del mismo pastor? ¿Por qué le voy a tener ya envidia yo al otro? ¿Alguien me puede decir eso? O sea, ¿qué piensan de esto? ¿De que hayan hermanos que le tengan envidia a uno? Es por lo mismo que está diciendo, pues, de que damos lugar a que entren espíritus de maldad a nosotros y son ellos los que lo motivan a uno a tener envidia por lo que el otro pueda tener. Y hay casos en que tal vez el otro posiblemente tenga menos, pero por alguna cosa siempre le envidian, pero viene a eso, a la que uno da lugar a que entren espíritus de maldad. Vean qué tremendo, mis amados. Ahorita por lo que mami decía, me acordé de Kiko, el del Chavo del 8. ¿Se acuerdan que no podía tener el Chavo su pelotilla ahí? Porque él llegaba con su pelotón. ¿Y envidia de qué? Si el Chavo ni papás tenía, ¿no? Bueno, entonces les digo esto. Es que es pura obra del enemigo, mis amados. No hay otra respuesta. Es pura obra del enemigo. ¿Cómo yo le voy a tener envidia a mi hermano si es mi hermano? Si somos de hermanos de sangre, entiéndase, de los mismos padres, ¿verdad? Es que somos hermanos de sangre, llevamos la misma sangre adentro. Y si somos hermanos de la iglesia, tenemos el mismo Padre celestial, el mismo Padre del alma. Lo único que cambia es el Padre biológico, ¿verdad? Pero el mismo Padre celestial. Entonces, ¿cómo yo voy a tenerle envidia por lo que Él hace? Solamente por la obra del enemigo y solamente por la falta de cobertura. Es que mire, escuchen bien esto que les voy a decir. Para que haya, mis amados hermanos, envidia entre hermanos, esto ¿qué es lo que refleja? De que tampoco se respeta la cobertura. Miren, en una oportunidad llegó uno de mis hijos llorando. Es que dice que no es mi hermana, que no es mi hermano, es que no recuerdo quién de los dos fue. Que no es mi hermana, por ejemplo. Entonces, bien enojado, le dije, entonces si él no es tu hermano, yo no soy tu papá. Se puso a llorar la otra. Entonces, vean qué tremendo. Eso es lo que yo percibo, mis amados hermanos, de que si yo le tengo envidia a un hermano, entiéndase, en Cristo, en la misma congregación, entonces yo no respeto a la cobertura de esa iglesia. Porque como el ejemplo que les acabo de poner, si uno dice, bueno, vos no sos mi hermano, entonces yo no soy su papá. Amén. Entonces, ¿quién será el papá de esta persona? Pues por lo que vamos viendo, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero lo hemos visto y lo hemos mencionado. Y si tienen la presentación ahí, saben que no estoy hablando nada que no esté en la presentación. Pero el padre es el diablo, entonces. Porque a mí les digo, no me cabe, mis amados hermanos, mas sin embargo está escrito, quiere decir que así es.
A mí no me cabe el sentir envidia por mis hermanos. No puedo. Es ilógico, ni siquiera voy a permitir que entre jamás. Que Dios me libre. Pero ¿y si la llegara a sentir? ¿Eso qué demuestra? La obra del diablo en mi vida. Pero que Dios nos libre, decimos amén. Hechos capítulo 7 versículo 9 dice: y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Bueno, avancemos. Voy a terminar, hermanos. Permítanme que pueda terminar. El envidioso, escuchen qué tremendo esto, entrega la salvación. Hemos explicado en más de una oportunidad, pastor, la salvación se pierde o no se pierde. Ya sabemos que la respuesta es no, la salvación no se pierde. Porque si la salvación se perdiera, entonces la obra de Cristo en la cruz hubiera sido a medias. La obra de Él fue perfecta. Por eso es que la Biblia claramente dice que ya en estos tiempos ya no hace falta el sacrificar animales y dar como ofrenda la sangre de ellos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo bastó. Amén. Pero sí la salvación se puede entregar. Entonces vean esto. El envidioso entrega la salvación. Marcos capítulo 15 versículo 10 dice: porque sabían que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Aquí está hablando, mis amados hermanos, de cuando entregaron a Jesús y lo mataron, ¿verdad? Al final era el plan de Dios, pero ¿por qué lo entregaron? Porque le tenían envidia. ¿A quién entregaron? Aquel que había venido para buscar y a salvar. La Biblia claramente dice que Él vino no solamente a buscar a salvar lo que se había perdido, sino también dice que vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Los vino a buscar a ellos, mis amados hermanos, pero por envidiosos de que ellos no podían hacer lo que Jesús hacía, lo entregaron. Entonces por eso yo le puse a este punto: el envidioso entrega la salvación. Pero avancemos porque voy a terminar. La envidia es una fuente de contaminación. Entonces todo aquel que siente envidia es porque se ha contaminado, mis amados hermanos. Bueno, avancemos. Tengo muchas ideas en la cabeza, pero quiero avanzar mejor. Marcos 7:22 dice acá, en la cita que estamos hablando: avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia. Y dice acá el versículo 23: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces la envidia, mis amados hermanos, contamina. Amén. Por eso le puse, es una fuente. ¿Por qué? De contaminación, porque de dentro, dice claramente, salen y contamina. La envidia, no, este es el mismo. La envidia, esta es una bendición que tenemos, mis amados hermanos, tomémosla. La envidia, dice la Biblia, será disipada, la van a exterminar, va a desaparecer. Pero lamentablemente, todo aquel envidioso desaparecerá junto con su envidia. Algo así como dicen, ¿verdad? Muerto el perro se acaban las pulgas. Muerto el envidioso se acaba la envidia. Fuera la envidia no hay envidiosos. Isaías 11:13 dice: entonces se disipará la envidia de Efraín, y los que hostigaban a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará, escuchen qué tremendo esto, Efraín no envidiará a Judá, y Judá no hostigará a Efraín. Miren, me sorprende, hermano, me sorprende, porque vean qué tremendo. Dice: entonces se disipará la envidia de Efraín, y los que hostigan a Judá serán exterminados. Pero cuando leemos, la pregunta es: ¿a quién envidiaba Efraín? A Judá. ¿Y quién hostigaba a Efraín? Judá. Y cuando escudriñamos bíblicamente quién es Efraín y quién es Judá, Efraín sabemos que es uno de los hijos de José. Y José y Judá, ¿qué eran? Eran hermanos. Entonces los hijos de José, ¿qué eran de Judá? Sus sobrinos. Entonces, ¿quiénes estaban agarrando acá? El tío y el sobrino. Miren, mis amados hermanos, qué tremendo. El sobrino envidiaba al tío y el tío hostigaba al sobrino.
Espero haberme dado a entender, mis amados. Sí, así es. Entonces, nos damos cuenta acá de que, dice acá, la envidia se disipará, pero el envidioso era Efraín. Y los que hostigan a Efraín serán exterminados. Entonces, ¿qué es lo que demuestra acá? Es que cómo va a desaparecer, mis amados hermanos, la envidia hasta que desaparezca Efraín. ¿Cómo va a desaparecer ese hostigamiento hasta que desaparezca Judá? Entonces la envidia se va a disipar y gloria a Dios. Pero la forma de disiparla es que se acabe o que se muera el que hostiga o el que envidia. Así que no sé si ustedes quieren experimentar eso. Sí, pastor, que se acabe la envidia. Y si el envidioso soy yo, que el Señor nos libre, ¿verdad? Y mucho cuidado, mis amados hermanos, con estarnos peleando entre familia. Al final, lo queramos o no lo queramos, nuestros padres tienen hermanos, por el ejemplo que dice acá, ¿verdad? El tío y el sobrino va de agarrarse, estaban ahí. Bendigámoslos, mis amados hermanos, porque al final, sí, yo no bendigo a los hermanos de mis padres, mi madre tiene la misma sangre que ellos. Mi padre tiene la misma sangre que ellos, son sus hermanos. Entonces, si yo maldigo a uno que es sangre de la sangre de mis padres, estoy maldiciendo a mis padres. Y cuando lo escudriño, yo soy de la misma sangre. Entonces, solita la familia se va a estar quitando la vida. Mejor bendigamos. Escrito está, vence el mal con el bien. Y punto, hermano. Cristianos con envidia de. Qué tremendo, es lo que les empecé diciendo. Nada más voy a leer las citas porque al final tengo un resumen y termino. Proverbios 24:19. No te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos. O sea, cristianos con envidia de los impíos. No tengas envidia de los malvados, cristianos con envidia de malvados. Ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan hacer el mal. Porque tuve envidia de los arrogantes. Miren, envidia de impíos, envidia de malvados, envidia de arrogantes. Tuve envidia de los arrogantes, dice, al ver la prosperidad de los impíos. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican iniquidad. Qué tremendo. Miren esto, Génesis 26:14, pues tenía rebaños de ovejas y vacas y mucha servidumbre, y los filisteos tenían envidia. Entonces aquí hay un punto muy importante. ¿Quiénes sienten envidia? Los filisteos. Y la palabra filisteo significa sin cobertura. Otro punto, sentimiento. La envidia es un sentimiento, es un espíritu, es un deseo, pero también es una administración de parte del reino de las tinieblas. Así que, cuidado con los sentimientos de envidia, cuidado con los deseos de envidia. ¿Por qué? Porque esto se puede convertir en un espíritu y en una administración de parte del reino de las tinieblas. Salmo 106:16 dice, cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés. Vean una vez más, Moisés fue a liberar a ese pueblo y el campamento le tiene envidia y los acababa de liberar. Eso no es más que obra del reino de las tinieblas. ¿Cómo le voy a tener yo envidia a alguien que me está haciendo un bien? Por favor. Dice que tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor. Dice, la tierra se abrió y se tragó a Datán y se cerró sobre el grupo de Abiram. Bueno, aquí está ya. Vamos a ver si todavía me queda el resumen. Yo le coloqué acá un resumen. Si se dieron cuenta, en algunas citas leí que la envidia tiene parejas. O sea, ese sería otro tema para otro día, pero ya no más envidia. La envidia no trabaja sola, mis amados hermanos. La envidia trabaja junto con la malicia. La envidia trabaja junto con la rivalidad. La envidia trabaja junto con la contienda. Y la envidia trabaja junto con la muerte. Vean nada más y nada menos quiénes son las parejas de la envidia. La malicia, la rivalidad, la envidia y la muerte. Llenos de envidia, los judíos y los de mente depravada. Estos son
dos grupos, digámoslo así, que se pueden llenar de envidia. Los judíos, ¿quiénes serían los judíos? Aquellos que se creen más que alguien. ¿Y quiénes serían los de mente depravada? Pues los depravados, ¿verdad? Los envidiosos, ¿quiénes serían los envidiosos según lo que leímos? Los hermanos de José, los sacerdotes, Efraín, los filisteos, Datán y Abirán. La envidia es una fuente de contaminación. Cristianos con envidia de, qué tremendo, impíos, arrogantes, malvados, inicuos, y aquí me faltó una, los malhechores. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe o en qué corazón, digámoslo así, cabe tenerle envidia a los impíos, a los malvados, a los malhechores, a los arrogantes o a los inicuos? Solo cabe en un corazón que no tiene cobertura. Ahora bien, termino. ¿Y a quiénes le tuvieron envidia? Le tuvieron envidia a José, le tuvieron envidia a Jesús, le tuvieron envidia a Moisés, le tuvieron envidia a Isaac y le tuvieron envidia a Judá. ¿Y saben qué me llama la atención, mis amados hermanos? Que cuando hablamos de José, José, Moisés, Isaac y Judá, cuando hablamos de ellos, los cuatro en más de algo son figura de Jesús y le tuvieron envidia a Jesús. 5 personajes en la Biblia a los que ahí les di las bases bíblicas, les tuvieron envidia. Entonces aquí viene esto como conclusión, ¿verdad? De que si hacemos las cosas bien, José, Jesús, Moisés, Isaac, Judá, nos van a tener envidia. Y si hacemos las cosas mal, de todas formas nos van a tener envidia. Ahí están los hermanos de José, los sacerdotes, Efraín, los filisteos, Datán, los impíos, los malvados, los arrogantes, los inicuos. Dígame, ¿qué cosas buenas van a tener los impíos? Y de todas formas les tienen envidia. ¿Qué cosas buenas tuvo Jesús? Todo. Y le tuvieron envidia. Entonces acá, mis amados hermanos, nuestro fin tiene que ser buscar agradar al Señor y no sentir envidia. Porque si hago las cosas mal, probablemente alguien me va a envidiar. Y si hago las cosas bien, seguramente alguien me va a envidiar. Así que nuestra vida gire alrededor de Cristo. Busquemos honrarlo y agradarlo a Él. Y no sintamos ni tengamos deseos de la envidia, porque la envidia se convierte en un espíritu y en una administración de parte del reino de las tinieblas. Termino. ¿Cuál es el antídoto en contra de la envidia? 1 Corintios 13:14. El amor no tiene envidia. Así que todo aquel que es envidioso, simple y sencillamente no ama. Y si no ama, dice la Biblia, que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Así que cristianos envidiosos, no sé si se les puede llamar cristianos. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Amén, amén y amén. Bendito Dios, he terminado, mis amados hermanos.